Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM en Madrid, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Si buscas una formación de excelencia en finanzas o management, no puedes dejar de explorar los másteres de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Este es un entorno académico único, con docentes de renombre que respeto mucho, como Juan Ramón Rayo y Gustavo Martínez. Además, sus programas ofrecen una doble titulación con Tulane University y la Universidad Francisco Marroquín, lo que aporta un gran valor internacional a tu carrera. En particular, el Master of Finance destaca por estar afiliado al prestigioso programa CFA, un sello de calidad reconocido en todo el mundo. Escanea el código QR para obtener más información. Te aseguro que vale la pena conocer todo lo que ofrecen. El gran problema de las elecciones alemanas es que no cambie nada. Los ciudadanos alemanes han votado por un cambio, y un cambio radical. Un cambio radical tras años en los que se ha destruido la industria, la ganadería, la agricultura, y además se ha llevado a cabo un proceso completamente incorrecto y desde luego miope de política de inmigración. El avance de Alternativa por Alemania no es una amenaza, es una señal. Y es una señal de alarma importante. Es una señal de alarma importante porque las élites de Alemania se han equivocado siempre. Esto es clave. Es decir, en Alemania, lo que llamamos la élite moderada del Partido Conservador y el Partido Socialdemócrata han llevado a cabo políticas que lo que han hecho ha sido convertir a lo que era un gigante industrial y una economía productiva, fuerte, exportadora y con un enorme nivel de capital humano y de innovación en un desastre. Eso no se puede conseguir fácilmente. Las élites alemanas y lo que es el statu quo en la política, lo que han hecho ha sido permitir que la política industrial, la política energética, la política ganadera y agrícola las dicte el activismo de ultraizquierda. Y es curioso porque se nos habla constantemente de la amenaza de la ultraderecha con Alternativa por Alemania y sin embargo no se nos habla de la evidencia de la injerencia y del control por parte de activistas de ultraizquierda en la política alemana. Esto no se ha hecho por casualidad, sino por diseño. Los políticos alemanes dieron por hecho que la industria alemana y el empresariado alemán iban a aceptar e iban a absorber todas las trabas que se le imponían, trabas fiscales, trabas regulatorias, trabas normativas. La imposición de unas políticas usando la excusa de la Agenda 2030, unas políticas usando la excusa de la Ley de Conservación de la Naturaleza y, por supuesto, la equivocadísima política energética. Todas esas políticas lo que han llevado es a una Alemania que está en estancamiento profundo. El avance de Alternativa por Alemania, por lo tanto, no es una amenaza, es una señal de alarma, es una señal de que los ciudadanos alemanes están hartos. Y sin embargo, la respuesta aparente de las élites alemanas parece ser que se tienen que fastidiar. Parece ser que no van a escuchar a todos esos alemanes que están diciendo ya basta de aceptar las políticas inflacionistas que vienen de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo, ya basta con las políticas destructivas de la industria, de la competitividad y del empresariado. Ya basta con las políticas que han llevado a que la ganadería y la agricultura alemana estén destrozadas. Ya basta porque además la inmigración se ha convertido en un enorme problema social, que ya no es ninguna casualidad. Y ya basta también porque tenemos que entender que no se va a dar un cambio a la economía alemana simplemente
con la decisión por parte de una coalición de socialdemócratas y de conservadores que se pongan a aumentar el gasto y la deuda. Porque esa es la gran novedad. La gran novedad que nos quieren vender como esperanza para Alemania es que Alemania va a implementar las políticas de gasto, de deuda y de déficit de Francia. El resultado, como os podéis imaginar, no va a ser espectacular, porque Alemania no debería copiar la política de altos impuestos, alto gasto público, alta deuda y alto déficit de Francia, porque demuestra que dejan estancamiento, empobrecimiento y descontento social. El problema de Alemania no es el avance de eso que llaman la ultraderecha. El problema de Alemania es la evidencia de que la ultraizquierda controla la política energética e industrial. Y el problema de Alemania es que la ultraburocracia se quiere perpetuar sin escuchar lo que están pidiendo a gritos los ciudadanos de Alemania. Que no te engañen. En España la economía nos dicen que va como una moto y como un cohete, pero bueno, los que seguís este programa sabéis que ni moto ni cohete, y que además el símil no es muy bueno porque los cohetes siempre terminan en el suelo. Pero para hablar de la alternativa real y la alternativa para la economía española y qué se puede hacer que no sea lo que nos repiten todos los días, nadie mejor que hablar con Juan Bravo, el responsable de economía del Partido Popular. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar contigo, Daniel. Bueno, qué gusto que estés aquí, ya sabes que estás en tu casa. Vamos a hablar de qué es lo que realmente tenemos que hacer para que la economía española recupere productividad, recupere empleo de verdad, de calidad y el tejido empresarial. ¿Cuáles son, digamos, las líneas maestras de lo que tú consideras que debe ser la política económica en los próximos años? Bueno, nosotros, del análisis, de escuchar, de leer a gente diferente, creo que tenemos claro que habría 6 puntos, ¿no? Sí. El primero, el de la fiscalidad. Este infierno fiscal, por mucho que a la ministra le moleste, hay que cortarlo de manera importante y radical. En segundo lugar, no podemos acompañar una reducción de impuestos si no va acompañado de una reducción del gasto político superfluo, que llevamos mucho tiempo diciendo, que la gente no quiere escuchar, pero que parece que ya en el mundo, ya no solamente en España, todo el mundo entiende que hay que replantearse en qué gastamos el dinero. Nadie duda en sanidad, educación, claro, pero creo que hay muchas partidas que evidentemente sobran. En tercer lugar, una simplificación de trabas administrativas, de la burocracia, de replantearnos cómo podemos, porque eso también es productividad, son costes, claro, el exceso y esa agilización y proyectos e inversiones. El cuarto lugar, los Next Generation. O sea, vamos conociendo datos y vemos que la ejecución es una oportunidad perdida. Esta semana mismo el propio Rafael Domenech hacía un artículo muy bueno en el que hacía referencia a la oportunidad perdida, todas las previsiones, todas las esperanzas que se marcaron. En quinto lugar, la productividad. Como bien decías, tenemos que plantear qué pasa con la industria, claro, qué pasa con la energía, qué pasa con las infraestructuras, qué pasa con la formación, con la educación, porque tenemos un grave problema de productividad que nos lleva a que tengamos unos ratios muy bajos y eso nos afecta. Y en sexto lugar, el empleo. Y aquí, si me permites, tenemos 3,3 millones de desempleados, 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren. ¿Y nadie le preocupa eso? Claro. Nos cuesta casi 30.000 millones todo el concepto de las prestaciones por desempleo, de las políticas activas de empleo, y todo lo enfocamos en las pensiones. De verdad, dejen a las pensiones tranquilas, vayamos a trabajar eso. El último estudio que empieza a aproximarse ya de resumen del año 2029 habla de 29.000, del año 2024, perdón, habla de 29.000 millones lo que nos cuesta las ausencias en el trabajo, el absentismo. Incluso hay un documento de Foment del Treball que lo eleva hasta 37.000. Es decir, son cantidades muy importantes. Y luego, oye, a nosotros nos preocupa, sinceramente, Daniel, que se hable de un cohete, como ya nos hablaba Zapatero de la Champions, y 2 millones de personas dependan del ingreso mínimo vital, 2,4 millones de personas dependan del salario mínimo interprofesional y 3,3 millones de personas estén desempleadas. Es decir, 7,7 millones de personas, más los pensionistas, digamos, que reciben pero no pueden aportar ahora mismo en el sistema productivo. Oiga, eso es una economía. Yo creo que cualquier persona que llevase la economía de este país y se fuera a su saldo estaría profundamente avergonzado, ¿no? Decir, oye, ¿qué economía hemos creado? Claro. Es que además a mí me parece que es muy importante poner esos 6 puntos juntos porque, claro, te dicen, la economía va como un cohete. Hombre, pues si de verdad les preocupase el aspecto social,
estarían profundamente preocupados de que en 21 millones de afiliaciones haya 900.000 pluriempleos, de que en el número de personas, como tú has dicho muy bien, apuntadas al desempleo son 3,3 millones, no son los 2,5, que haya tanto desempleo, porque claro, al final estamos hablando de personas, ¿no?, que los salarios reales estén estancados porque la productividad no crece. Ahora, cuando hablamos de esas medidas, esos seis grandes pilares, mucha gente le cuesta aterrizarlos. Y dice, vale, reducir el gasto superfluo. Bueno, este gobierno ha aumentado el gasto en más de 100.000 y pico millones, ¿no? ¿El reducir el gasto superfluo es fácil de hacer? Hombre, es un compromiso de gobierno, sin duda. Es decir, todo eso que se habla del presupuesto base cero, pues habría que afrontarlo de verdad. Es decir, ¿tiene sentido tener o invertir o gastar 2.300 millones para invadir una empresa? Claro. Pero partimos más aún. Claro. Se dijo que eran 2.000 y ha costado 2.300. ¿Qué pasaría en una empresa si el CEO se equivoca en 300 millones de euros? ¿Cuánto cuesta tener 22 ministerios, Daniel? Sí. ¿Cuánto cuesta poner al frente, de, por ejemplo, de Correos, una persona cuyo principal mérito es ser amigo del presidente y entonces pierde 1.000 millones de euros? ¿Cuántas duplicidades, triplicidades, cuántas competencias están en el Estado, en la comunidad autónoma, en las diputaciones, en los ayuntamientos o en las mancomunidades de municipios para hacer lo mismo? ¿No sería más lógico focalizar todo el esfuerzo en la administración que decidamos? Claro. Pero no que haya más cargos, directores, subdirectores, funcionarios, en lugar de centrarnos en el esfuerzo. Yo creo que ahí hay tantas cantidades de dinero, y hablamos de asesores, hablamos del FACO, que puede ser, pero oye, empiezas a sumar y te das cuenta que hay muchísimo dinero, y cuando alguien asume ese reto de decir, oye, vamos a analizar nuestro gasto, te das cuenta que reduce incluso por encima de lo que inicialmente estaba previsto, y que sin embargo, cuando haces eso, pones más dinero en lo que a la gente le importa, la sanidad, la educación y las políticas sociales, o más dinero en lo que es productivo, ¿no? Porque en este país llevamos sin infraestructura, sin invertir en infraestructura. Es que esa es la otra, claro. Es el futuro. Y tú hablabas una cosa muy importante, Daniel, que yo creo que debe ser el objetivo, ¿vale? Ellos hablan de que esto va como un cohete, pero tú bien has explicado algunos datos, pero oye, ¿qué pasaría en este país si en vez de ganar 32.000 euros de media, que es el sueldo, se ganasen 41? Claro. Que tampoco es nada del otro mundo. Eso es. O sea, que fuera el objetivo. Nosotros decimos que para el presidente Feijóo el objetivo es que en el año 2000, cuando él acabase sus 2 legislaturas, la gente ganase 50.000 euros por persona. Claro. Que una familia le entrasen 100.000 euros al año, para que pueda decidir qué piso se compra, para que pueda tener vacaciones, para que pueda decidir comprarse un coche. Pero pongamos hoy que en vez de en 32.000, gracias a esa productividad, esa mejora que todo el mundo dice que podemos tener, que la gente pudiese ganar 41.000 euros. Sin subirle los impuestos, incluso bajándolos, podríamos recaudar 60.000 millones más. Claro, es que sin esa es la subirle cosa. los impuestos, incluso bajándoselos. Claro. Pero porque la gente ganaría. Claro. Ese es el objetivo al que tenemos que aspirar. El objetivo del Estado, del gobierno, debe ser hacer una sociedad en que seamos productivos y la gente gane más. Cuando hablamos del ámbito tecnológico, la gente gana más de 32.000 euros. Cuando hablamos del sector de la industria, la gente gana más de 32.000 euros. Es decir, hay muchos sectores, pues focalicémonos, y eso además nos permitirá que esos sectores que tienen menos productividad o menos capacidad de pagar sueldos altos, podremos tirar de ellos hacia arriba. Claro. Será posible. Una persona que en España gana 15.000 euros, Daniel, aproximadamente paga 4.500 euros entre cotizaciones sociales e impuestos. El que gana 30, el doble, sin subirle los impuestos, paga más de 14.000. O sea, ganando el doble, aporta el triple. Aporta el triple. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Una sociedad de gente que gane 15.000, el salario mínimo, o una sociedad que gane 30.000? Claro, es que efectivamente, claro, lo que tú estás comentando es, si lo que quieres es tener una sociedad más productiva y que además se financie de manera adecuada los servicios sociales, lo que tienes que tener son empresas más grandes y personas que ganen más. No podemos ser un país en el que la renta mediana sea inferior a la renta más baja del estado más pobre de todo Estados Unidos. Es que es increíble eso, ¿sabes? Es que muchas veces la gente hace asunciones sobre nuestra posición y nos olvidamos del empobrecimiento tan grande que ha sufrido el ciudadano medio al no deflactar los impuestos con la inflación, que ha sido un factor de recaudación, pero de empobrecimiento, y además al mantener un gasto innecesario. Y muchas veces existe la crítica de que, bueno, están hablando de reducir gasto superfluo, pero luego no lo hacen, y no es cierto. O sea, yo creo que es importante también recordarle a la gente que se cerraron con el Partido Popular más de 3.000 empresas deficitarias e innecesarias públicas, ¿no? Y que tenía y tiene un programa de reducción de más de 30.000 millones para
embridar las cuentas públicas por un lado y por el otro lado también cerrar ese gap de círculo vicioso de no recaudamos lo suficiente, subimos los impuestos, no recaudamos lo suficiente, subimos los impuestos, ¿no? Pero es que fíjate, claro, la gente, yo me gustaría que analizasen, y Daniel, de verdad que esto no va de PSOE, PP o de izquierda o de derecha, te entiendo. Va de buenos o malos gestores. ¿Qué hacen en Portugal? Bajan los impuestos, crece casi igual que España y tiene superávit. Eso es. ¿Qué hace el gobierno de España? Sube los impuestos, déficit y además el crecimiento sustentado en el gasto público. ¿Qué hacen los gestores en la Comunidad de Cataluña? Los impuestos más caros, el déficit más disparado. ¿Qué hace la Comunidad de Madrid? Cuadra los impuestos, baja lo que puede y además cuadra el presupuesto. Entonces al final resulta que es que los que defendemos bajar los impuestos, lo primero que hacemos es mirar el gasto. Claro. Miramos el gasto, vemos lo necesario para las principales partidas. Si hablamos de una comunidad autónoma, sanidad, educación y políticas sociales. Ves dónde puedes reducir de ese gasto que no aporta nada, claro. No aporta nada porque se han creado fundaciones, instituciones que no eran necesarias, y con eso dices, ¿cómo me puedo ahorrar esto? Se lo quito a los ciudadanos en impuestos porque además sé que va a producir más. Si nosotros hacemos una apuesta, falta inversión privada. Si nosotros en el impuesto de sociedades hacemos una apuesta y le decimos que al que reinvierta no le vamos a cobrar impuestos de sociedades, alguien podría decir, bueno, si reinvierte 1 millón de euros, pierdes 300.000 euros del impuesto de sociedades. Sí, vale. Ahora vamos a ver esa inversión lo que va a suponer. Claro. Va a pagar IVA, claro. Va a pagar impuestos de sociedades, claro. Va a pagar renta, puede pagar impuestos especiales. Entonces lo que estamos haciendo es cambiar el impuesto de sociedades por otros impuestos. Y es 1 millón de más al PIB. Al PIB, claro. A la actividad, a la generación de empleo. Claro. Entonces, que de verdad es que parece que cuando dices bajar es como un capricho de... No. Claro. Es bajar para recaudar más. Claro. Es bajar para generar más empleo. Una persona que esté trabajando entre su cotización y la que paga el empresario paga un 36%. Si rebajamos el impuesto de sociedades un 30%, claro. yo gano un 6%, suponiendo que esa persona que va a trabajar va a ganar lo mínimo, solamente con las cotizaciones sociales. Daniel, si a eso le sumamos su consumo, entonces cuando defendemos esto es porque defendemos un presupuesto equilibrado, no seguir endeudándonos, que son más de 450.000 millones desde que ha llegado Sánchez. Como tú decías el otro día en un artículo, la suma total más de 2 billones. Ahora hay retos en sanidad, hay retos en educación, hay retos de envejecimiento, hay retos en defensa. Tenemos retos en los que tenemos que poner el máximo esfuerzo. Claro. Oye, si nosotros conseguimos que la gente en vez de 32 gane 40, podemos bajarle los impuestos y recaudar mucho más. Vamos a pensar qué tenemos que hacer con las empresas, con los sindicatos, con todo el mundo que aporta. ¿Qué tenemos que hacer para que se le pueda pagar más a la empresa, al trabajador? Efectivamente, claro. Es que al final es lo que tú lo dices, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de lógica. Pero me parece que hay una parte de esos 6 puntos que a la gente le parece más intangible, pero que tiene un coste muy importante, que son las trabas burocráticas, que tú comentabas. Hay un enorme nivel de escepticismo por parte de los ciudadanos en cuanto a que se vayan a llevar a cabo reducciones de trabas burocráticas reales, pero tenemos ejemplos de haberlo hecho y me gustaría que ahondases en ese aspecto, porque mucha gente dice, bueno, sí, dice Draghi que hay que bajar la... Bueno, lo dice Draghi, lo dice todo el mundo, lo dices tú, lo digo yo. Parece que es que si lo dice Draghi entonces ya vale. Pero que la gente entienda el coste de esas trabas burocráticas, porque parece como, bueno, ¿y eso qué? Si toda la vida nos hemos tenido que perder una mañana para cumplimentar las trabas, ¿no? Pues te lo voy a contar con 2 ejemplos, uno más básico, Daniel, y un caso real que me pasó. Una chica que me encuentro en la consejería cuando era consejero y me dice, consejero, nada, que ha aprobado la oposición, grupo A1, tal, qué bien, qué bien. Y ahora me piden que aporte los títulos de la universidad y tal. Yo, qué bien. ¿Pero lo ves bien, consejero? Y yo, pues sí, ¿no? Has aprobado, tienes que aportar. Y dice, consejero, por cierto, si no encuentro el título, ¿qué hago? Digo, pues no te preocupes que lo tiene la Junta de Andalucía. Claro. Y me contesta, entonces, ¿para qué me lo piden? Es claro. Pero claro, ahora analizo, Daniel. Esa chica tiene que dedicar un tiempo y un gasto de dinero en hacer una fotocopia del título, un tiempo de espera, un tiempo de trabajo del empleado público que tiene que recepcionar, que tiene que sellar. Ese título hay que guardarlo durante años en unos almacenes que cuestan dinero, cuando lo tenemos nosotros. Y en segundo lugar, dentro del plan que ha presentado el presidente Feijóo de vivienda, una cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención. Nosotros tenemos, cuando termina una obra, finalización de obra, que supuestamente es que se ha terminado conforme a lo que te han aprobado. Y a los 6 meses, 8 meses o 10 meses, la cédula de habitabilidad. Pero 8 meses, fíjate. O sea, tú dices, ahora vamos a analizar, Daniel, para el promotor, oye, tiene que estar esperando 6, 8, 10 meses pagando hipoteca de la financiación sin recibir. Pérdida para él. El ayuntamiento, por esos 6, 8, 10 meses,
no está recaudando el IBI, el impuesto de la contribución. Para el dueño del piso, entra a su casa 6, 8, 10 meses más tarde, en la que está pagando un alquiler, en lugar está pagando su hipoteca, que ya es para él. Oye, ¿no será lo mismo si la finalización de obra tiene que ser lo mismo que la cédula de habitabilidad? Claro. Si está terminada la obra conforme al proyecto, está terminado y hay unos arquitectos que tienen que certificar con una responsabilidad. Quitemos trámites. Claro. Tú fíjate, gana el promotor, gana el ayuntamiento, ganan los arquitectos, gana el dueño de la vivienda. Son ejemplos claros de la importancia, de verdad, si la gente fuera consciente de la cantidad de dinero que se podría ahorrar. Es que yo creo que la gente no entiende el concepto del capital circulante. Claro. Que tú puedes tener, y yo siempre se lo explico, una empresa puede no tener ninguna deuda y quebrar en 3 años simplemente porque el coste de producir es mayor que los ingresos que genera. Si tú a eso le añades lo que tienes que financiar, ese coste de producir, resulta que es que ahí también te ahorrarías muchísimo en gasto anual de lo que supone para la economía. A mí me parece que también es muy importante ese factor que tú acabas de decir, que es el de la vivienda. En España hay un problemón con la vivienda y el tema de la vivienda yo creo que va a pasar a ser probablemente el primero o el segundo en unas elecciones, ¿no? Claro, los gobiernos socialistas se presentan siempre diciendo no, nosotros hemos hecho la ley de vivienda, por lo tanto nosotros si no funciona la vivienda es porque no se aplica la ley de vivienda, que es una aberración. Es que me entra la risa, ¿no? Voy a hacer yo la ley de la felicidad y entonces si no eres feliz es que no se aplica la ley. Tuya. Es que no se aplica la ley. Pero sí me interesa, digamos, el mensaje que le ofrecemos o que se le comenta a los ciudadanos con respecto a cuál debe ser la verdadera política de vivienda. Pues mira, yo creo que ahí lo primero es, la gente ha dejado de ser engañada por Sánchez. Sí, ha prometido 100, 20, 50.000, 280.000, 200.000. Lo que ha conseguido seguro es que en el CIS el principal problema de los españoles sea la vivienda. Sí. O sea, daba muchas alternativas, no ha cumplido ninguna y lo que ha convertido es que sea el principal problema, ¿no? A partir de aquí, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hemos presentado tanto Palomo Martín, la parte de la Vicesecretaría de Vivienda y el presidente Feijóo? Pues hay que analizar la vivienda desde muchos ámbitos de vista, ¿no? El primero, la ocupación. Oye, pero es que lo llevaba el PSOE en su programa. Claro. Lo llevaba el PSOE en su programa, Daniel. Sí. Que se expulsase al que ocupa en 24 o 48 horas, porque no puede ser responsabilidad del que alquila un piso, el que hay una familia con dificultades. Es una responsabilidad del ayuntamiento, la diputación, de la comunidad o del Estado. Claro. Pero nunca te puede perjudicar a ti como propietario. Si no protegemos la titularidad de la vivienda, tenemos un enorme problema. La tenemos bloqueada desde hace más de un año. Un año. Por parte del gobierno, sí, porque hace prórrogas, entonces no se debate. Ese elemento es fundamental, nosotros la tenemos redactada y el día 1, cuando el presidente Feijóo sea presidente del Gobierno de España, va presentada. En segundo lugar, trámites administrativos y burocráticos. Sí. Oye, cuando tú haces el análisis, mira qué sencillo, tienen 3 meses para resolver. Si en 3 meses no me resuelven, requiero al ayuntamiento, a la diputación o a la comunidad autónoma. Si en 15 días no me resuelve, yo puedo empezar mi obra. Claro. Se acabó. Disposición del todo suelo disponible. Hay que ponerlo para que se pueda. Hay que utilizar el suelo dotacional. Hay que hacer vivienda de carácter público, pero también privado. O sea, no todo tiene que ser público. Tenemos que dar una respuesta a lo público, pero yo siempre cuento un ejemplo. Si hubiese una camiseta de Cristiano Ronaldo en el mundo, valdría lo que quisiese pedir. Claro. Si hay 1 millón de camisetas, pues baja el precio. Claro. Si nosotros tenemos un agujero de 600.000 viviendas y cada año construimos 90.000, 100.000, debiendo construir entre 180 y 200.000, lo que estamos provocando es que cada día el precio sea más alto. Por eso hemos ofrecido también una rebaja de impuestos tanto en transmisiones como en IVA, como en la cascada que lleva la vivienda, hasta que seamos capaces de conseguir bajar el precio, pero porque construyamos viviendas en la que podríamos recuperar una normalidad. Entonces es ocupación, tramitación administrativa burocrática, disposición de los suelos con la máxima transparencia, fiscalidad para ayudar al principio e incluso algunas medidas concretas para los jóvenes que, por ejemplo, puedan estar ahorrando en esa vivienda para que tengan un concepto de la propiedad, que puedan ahorrar 2.000 euros y puedan deducir un 20% de eso para que, oye, el cómputo que de 10, 15 años de ahorro, desde que empieza con ese concepto de, oye, a mí esto de no tendrás nada y serás feliz, no, seré feliz si hago lo que yo quiero, lo que tú me dices. Si yo quiero vivir comprado, compraré una casa, si quiero vivir alquilado, alquilaré, si me quiero mover, me moveré, y si no, no, pero tú no me tienes que decir a mí lo que tengo que hacer. Yo tengo la libertad del individuo de por ejemplo, nosotros tenemos que ayudarle
ayudando al esfuerzo, no ayudando a cambio de nada, como hemos visto que hace este gobierno. Es que uno de los grandes éxitos incuestionables de España como país en general es haberse convertido en un país de propietarios. Eso ha sido uno de los grandes éxitos en cuanto a cohesión social y en cuanto a mejora de la renta, porque todo eso que se quejan de las herencias, el hecho de que una familia pobre se comprase un piso, se lo heredasen los hijos y fuesen poco a poco, eso ha ido vertebrando una sociedad muchísimo más igualitaria en cuanto a riqueza que muchos otros países. Eso también es importante. Me parece que lo que comentabas también con respecto al gasto excepcional o innecesario, es muy importante teniendo en cuenta el reto que tenemos de gastar en defensa. Correcto. ¿Vale? Entonces, no solamente tenemos que pensar cuáles son nuestros problemas en cuanto a gasto actuales, sino que tenemos que dejar sitio para invertir en defensa, que estamos muy lejos. A nosotros nos va a suponer prácticamente 50.000 millones las exigencias de la OTAN, ¿no? ¿Hay alguna política o algún proyecto que, digamos, introduzca esa necesidad dentro de lo que consideráis que se puede reducir? Sí, mira, lo primero que tendríamos que hacer con defensa es analizar, ¿no? O sea, a mí me sorprende que Sánchez lo único que se preocupe es de quién lo va a pagar. Hombre, claro. Ya, pero esa es la demostración. No, si se puede disfrazar. Claro, esa es la demostración del poco interés. No, quiero que Europa haga un fondo. ¿Para qué? Para tú no hacer ningún esfuerzo, eso ¿no? es. No, lo primero es en qué vamos a gastar. Eso es, ¿no? ¿En qué vamos a gastar? Oye, si Europa tiene 15 tanques diferentes y en Estados Unidos hay uno, pues nos tendremos que poner a reflexionar. En segundo lugar, yo antes de pensar quién me lo va a pagar, qué es lo que hace Sánchez, porque solamente le preocupa el titular, analizaríamos también qué podemos hacer en España. Es decir, si esa inversión se produce en España, será una inversión. Si lo hacemos fuera, será un gasto. Nosotros tenemos que ver cómo está nuestra industria de defensa, cómo podemos mejorarla, pero no imponiéndolo nosotros, sino trabajando conjuntamente con el sector para ver cuáles son las necesidades. Oye, ¿nos vamos a sentar en Europa a ver cómo lo tenemos que hacer? Porque, oye, yo creo que si vamos todos juntos podemos ser más eficientes en el gasto. Hay cantidades que hablan de cientos de miles de millones de euros en eficiencia. No es necesario a lo mejor que todos tengamos de todo. Si nos creemos que somos una Europa unida, habrá cosas que podrá tener España y que si hace falta en Alemania lo podemos aportar nosotros, o al contrario, todo ese camino. Y como tú decías, y luego parte de ese ahorro del gasto, que hablamos de sanidad, educación y políticas sociales, también tiene que ir a nuestra defensa. Y nuestra defensa también es cuando hay una catástrofe, como hemos visto en Valencia. Eso es, claro, a veces claro. parece que aquí la gente quiere que esto es para atacar, para no. guerra. No. El mejor gasto en defensa es aquel que no sirve para nada. Claro. Es decir, que nunca lo tienes que utilizar. Eso es. Eso es que las cosas han ido bien. Eso es que hemos podido atender las necesidades de nuestra sociedad. Eso es que somos un país serio y respetable por el resto. Que cuando hay una necesidad la apoyamos para defender a aquellos territorios que sufren la violencia, que creo que lo conocemos. Tenemos un enorme debate con Ucrania. Oye, bienvenido sea que desde Europa se plantea que hay que tomar una decisión y hay que apostar para ayudar a Ucrania y para finalizar una guerra que genera muertos. Claro. Pero en la que desrespetemos la posición de cada uno, ¿no? Absolutamente, absolutamente. En el tema que comentabas también del gasto improductivo, mucha gente percibe que la manera en la que se podría empezar a entender es con una auditoría, ¿no? ¿Tú crees que hay que hacer una auditoría del gasto? Mira, nosotros, Daniel, lo hicimos en Andalucía. Cierto. Hicimos una auditoría. Cierto. Por doble vía, una auditoría interna por la propia intervención de la Junta de Andalucía, sí, para que no hubiese, y luego además contratamos con distintas consultoras una auditoría externa, para luego cruzar cada uno intentando. Al final las conclusiones son muy parecidas, pero te permite que nadie piense que lo haces por ideología, en el sentido de que yo quiero acabar con esta entidad. No. Eso significó un ahorro enorme, una mayor eficiencia, porque a veces dices, oye, es que supone mayor ahorro, que es importante, pero a lo mejor también es importante ver dónde podemos obtener más. Me explico, si nosotros en la administración tenemos puestos de funcionarios que ahora mismo no podría cubrir la tecnología, o que están duplicados, o que hacen trabajos que nadie ha reflexionado en pensar, oye, ¿y eso hoy hace falta? La tecnología me lo puede subir. Pues a lo mejor eso nos permitiría hablar de la sanidad, de esos médicos, de esos enfermeros, de esos personal que tiene que trabajar. Oye, alguien nos tiene que decir en esas auditorías, la colaboración público-privada, hasta dónde podemos llegar. Porque mira, si tú tienes un problema, nosotros en Andalucía teníamos 50.000 expedientes judicializados. Tú puedes decir, cuando llegamos, bueno, pues contrato más letrados.
Entonces, cuando ya se arregla el problema, ¿qué haces con los letrados? Claro. ¿No es más lógico, bajo la dirección del cuerpo de letrados, que son los de la Junta de Andalucía que conocen, pedir ayuda, Claro, colaboración público-privada en momentos puntuales, desbloqueas y vuelves a tu situación normal? Claro. Pero eso está inventado. Pero si las grandes empresas, ¿qué hacen? Claro. Cuando tienen un problema, se apoyan en despachos, se apoyan en consultoras, se apoyan en tal, resuelven su problema y continúan con la estructura. La clave no es seguir dotando una administración de más personal, más funcionario en general. Y luego también a mí hay una cosa en todo esto que de la reducción de las trabas, de la reducción de todo este normativismo, que también, en mi opinión, mejoraría la calidad del trabajo de los propios funcionarios, que deben estar hartos de hacer cosas que se pueden hacer, que las hace Perplexity en 20 segundos, ¿no? Mira, Rocío Blanco en Andalucía, cuando el COVID... teníamos una ayuda que era ser autónomo, sí, estar dado de alta en la Seguridad Social, en Hacienda y estar al corriente con la Seguridad Social y con Hacienda. Eso antes lo hacía una persona, muchas personas cruzando datos, luego tenía que ir a una hoja Excel, cruzaba datos y se dijo, se acabó. Se acabó. Automatizado. Claro. Y esa automatización, esa robotización del procedimiento, del proceso, trabajaba por la mañana, por la tarde, por la noche, los sábados y los domingos. Claro. Y solamente el funcionario aportaba valor en aquello que se había quedado bloqueado y había que analizarlo pormenorizadamente. Se ahorraron algún millón de euros en la gestión, se ahorró en que los funcionarios aportaban un valor añadido importante, no para hacer un trabajo que puede hacer una máquina, y se ahorró tiempos. Lo que antes se pagaba en 14 meses, se pagó en 42 días, Daniel. ¿Cuánto vale eso? Vamos, estamos hablando de miles y miles de millones. Son miles y miles de millones que podríamos ahorrar. Es como los impuestos, si son tan complicados, Daniel. ¿Cuánto tiempo? Si a veces... Mira, yo con el tema del I+D+I y todos los problemas que se le generan con la investigación, desarrollo e innovación, hay empresas que te dicen, mira, si hace falta, bájame el incentivo. Claro. Pero déjame fácil. Déjamelo fácil, claro. Fácil. Vamos a terminar con una pregunta fácil. Venga. ¿Qué hacemos con los autónomos? Porque los autónomos, el agujero que se les ha llevado con esta administración ha sido brutal. ¿Y hay un plan para autónomos? Mira, nosotros con los autónomos, Daniel, tenemos varias vías. La primera es que se les ha puesto un régimen de cotización a la Seguridad Social que está ahí en el aire, que a los 3 años que ya hay que hacer una renovación, que si no hay acuerdo se pondrá un porcentaje de lo que ganan. Tal. El que gana 600 euros... tiene que pagar 200, 190. Sí, es una pasada. Ostras, ¿de verdad? Pero ¿quién está? Esto es como el salario. ¿Quién está pensando esto? Claro. ¿Quién está pensando esto? Eso es lo primero. En segundo lugar, vamos a hacerle las cosas fáciles. Yo te pregunto, y podríamos empezar con los que empiezan la actividad autónoma. ¿Para qué tiene que estar haciendo 4 declaraciones trimestrales de IVA, de retenciones? ¿Qué te parece si, por ejemplo, le dejamos que en enero del año siguiente se le haga la cuenta de todo? Claro. Diga cuánto le sale, incluso de la propia cotización, y se le haga una domiciliación fácil para los siguientes 12 meses. Claro. Oye, que tampoco hay que inventar nada. Que a mí estas cosas, siempre que las dices que tienen toda la lógica, dices que no es que la tenga que... Es que es lo que se hace en todos los países líderes, y aquí, como siempre tenemos esta mentalidad, como decía Paco Umbral, de recaudador de impuestos y dueño de kiosquillo, pues resulta que es que pensamos siempre en expoliar, ¿no? Pero hagámoselo fácil. Es decir, yo le digo muchas, y a los que nos están viendo y escuchando, oiga, ¿cuánto pagan ustedes de contribución? Claro. Mucha gente no lo sabe. ¿Por qué? Lo sabe. Porque está domiciliado, está funcionado. Te lo hacen muy fácil. Hombre, claro. Si la gente, si dentro de que sean los impuestos en un nivel, si es un nivel acorde, la gente lo entiende. Sí. Hagámoselo fácil al autónomo. Que no piense. El autónomo nos interesa que piense en trabajar, hombre, claro, en producir, en abrir nuevos mercados, en poder contratar gente, pero hagámoselo fácil. Claro. Ahora mismo le hemos hecho un sistema que es tremendamente complicado, que es ser un héroe y además desproporcionado. O sea, gano 600 euros y pago 200, 190, 200, claro, números redondos. ¿De verdad? ¿Pero alguien está pensando en el autónomo? Claro. Dejémoslo que produzca, dejémosle que haga. Cuando tiene doble cotización porque trabaja en el régimen general y el régimen autónomo, también tiene unos perjuicios enormes. ¿Pero quién está pensando en esto? Hay que hacérselo fácil, Daniel, porque no olvidemos que son más de 3 millones de personas, claro, que producen, que trabajan, que no cargan, claro, que están ahí. Oye, cuando estamos hablando de la reducción de jornada, la media de trabajo de un autónomo está por encima de las 46 horas. Claro, claro. Ostras, o sea, que hace un esfuerzo superior al que hacemos la media
yo creo que por lo menos deberían tener un reconocimiento y que este gobierno deje de meterse con ellos y de tratarlos de esta manera. El régimen franquiciado, Daniel, que les permitiría menos trabas, posiblemente un régimen más sencillo para el IVA. Somos prácticamente el único país avanzado de la Unión Europea. Que yo sepa, el único, sí. El único que no lo tiene implantado cuando hay una directiva que lo impone. El gobierno no lo ha hecho. Ya. Pero si eso es para facilitar que un autónomo que se dedica a un abogado, uno que tiene un kiosco, el que sea, que lo que tiene que dedicarse es a mejorar su negocio, no a pensar en Hacienda, no a pensar en impuestos, no a pensar en cotizaciones sociales. Claro. Hay que hacérselo muy fácil, si va a pagar, si no tiene otro remedio, pero por lo menos que sienta que tú piensas en él, que pensamos primero en pequeño para luego pensar en grande. Efectivamente. Bueno, vamos, es que estamos hablando de cosas que son tan lógicas que es que lo que parece increíble es que tengamos que hablar durante casi 20 y tantos minutos de cosas que deberían ser lo normal. Espero que se puedan implementar muy pronto en España. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, Daniel, como siempre. Ya sabes que estás en tu casa. Así me siento. Y nosotros nos vemos dentro de un momento. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money Markets, como siempre habitualmente, te traigo dos temas que creo que son siempre de última actualidad. La primera es el problema esquizofrénico que tiene en estos momentos nuestra ministra de Hacienda, que de verdad cada día a mí me deja más sorprendido. Las declaraciones que hizo el otro día en el Congreso de los Diputados, que tú tuviste tan amablemente que me mandaste para que lo revisase, la verdad es que es absolutamente sorprendente. Es increíble que a estas alturas una señora como la ministra de Hacienda pueda llegar a decir que en este país el Partido Socialista no ha subido los impuestos. Bueno, vamos a dejarle bien claro a nuestros espectadores, a los tuyos de Money Market, que eso es completamente falso. Desde noviembre del 2018 hasta noviembre del 2024, que es el último dato que disponemos de los impuestos, simplemente para que quede bien claro, el IRPF ha subido un 55,5%, el impuesto de sociedades ha subido un 54,5%, el conjunto total de la recaudación de la agencia tributaria en noviembre del 18 contra noviembre del 24 ha crecido un 41%. Y claro, lo fácil es decir, no, pero es que ustedes no cuentan la inflación. Bueno, es que la inflación exactamente ha subido un 18,7%. Y por lo tanto, lo que no puede decir es que todo lo que se ha recaudado es gracias a la inflación. Todo lo que se ha recaudado es fundamentalmente porque no le ha dado la gana de deflactar las bases de cotización del IRPF y no, además se han incrementado todo con la inflación, toda la recaudación también, por supuesto, del IVA y por lo tanto este país se ha convertido en una auténtica dictadura fiscal. Así que, primero, falso. Los impuestos han subido y mucho más de lo que ha subido la inflación, más del doble de lo que ha subido la inflación, y en concreto en el IRPF 3 veces lo que ha subido la inflación. Y vayamos a la segunda noticia. Hoy, lunes 24, es decir, se está celebrando el Consejo de Política Económica y Fiscal con las comunidades, con todas las comunidades, en donde la señora Montero les va a comunicar oficialmente que condona los 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña. No sé lo que a estas horas, cuando estoy grabándote esto, no sé cuáles serán todavía, qué propuestas les va a hacer al resto de las comunidades, pero aquí hay una cosa que tiene que quedarle muy clara a los españoles. Condonarle a Cataluña 15.000 millones de euros significa que los catalanes, es decir, no solo los nacidos, sino todos los que viven en estos momentos en Cataluña, van a tener un ahorro fiscal de 2.000 euros. Si tuviesen que pagar los 15.000 millones, los 7,5 millones de habitantes que hay de media en Cataluña, les tocaría sacar de su bolsillo 2.000 euros a cada uno. Bien, ¿qué pasa? Que esa deuda que deja de tenerla Cataluña, que no nos olvidemos, la han generado sus políticos por sus nefastas políticas
de gasto, es decir, pasa a ser una deuda del Estado que la tendremos que pagar entre todos los españoles, menos los vascos, que los vascos, como ellos reciben sus propios ingresos, nunca les podremos subir los impuestos para que paguen esta deuda. Estos 15.000 millones de euros condonados a Cataluña suponen aproximadamente, en número redondo, 325 euros por los 46 millones de habitantes, incluidos los catalanes. ¿Esto qué significa? Pues que a 46 millones de españoles nos acaban de meter mano en el bolsillo en 325 euros y a los catalanes, que tenían que pagar 2.000, se lo han reducido exactamente en 1.675 millones. O sea que aquí solo salen beneficiados Cataluña, las personas que viven en Cataluña, que se acaban de ahorrar 1.675 euros por cada uno de ellos. Y eso todo es debido, además, es decir, a la negociación que se está realizando de forma paralela con un señor que está fugado, es decir, en Waterloo, que debe, si entra en España, debería de ir a la cárcel y que, por lo tanto, lo que estamos es nuestro gobierno está negociando con un señor pendiente de ser juzgado, pero que iría directamente a la cárcel por el intento del golpe de Estado que se produjo el 1 de octubre. Estamos ante la situación más paradójica que se puede dar. Es decir, la señora Montero, con su parte esquizofrénica, es decir, no solamente se cree que nos ha bajado los impuestos a todos los españoles, ya hemos visto que no, y encima quiere decir que 46 millones de españoles paguemos 325 euros cada uno de la deuda de los catalanes y los catalanes se ahorren 1.675 euros. Y esto es lo que hay, es decir, tenemos un gobierno que está completamente dependiente de un fugado en Waterloo, que además todas las medidas que toma van casi todas en contra del 90% de los habitantes de este país. Así que hasta aquí lo que te quería contar. Espero que para todos los espectadores de Money and Markets sea algo completamente novedoso e interesante. Ya sabían que estábamos pagando mucho más impuestos. Lo que no sabían es la implicación que tenía realmente en estos momentos en nuestro país el hecho de condonar deuda a Cataluña. Y que además que los impuestos han crecido, sobre todo el IRPF, un 55,5% desde que está María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda. Nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene. El problema de Europa y el problema de Alemania no es de falta de gasto y de falta de intervención del sector público, sino de exceso. Si miramos los gráficos de la semana, lo vamos a entender. Primer problema, la inflación. En este primer gráfico lo que podéis ver es que el aumento de la masa monetaria en la eurozona ya es prácticamente el doble de lo que crece la economía en general. Esto es muy preocupante porque cuando el aumento de la masa monetaria es mayor que el del Producto Interior Bruto real, entonces lo que termina ocurriendo es que la inflación es persistente. Si además ahora Alemania decide aumentar el gasto público, aumentar el déficit y aumentar la deuda, eso significa todavía más presión sobre la masa monetaria y por lo tanto sobre los riesgos de inflación persistente. Si vamos al siguiente gráfico, lo que podemos ver es ese avance de la masa monetaria en la eurozona. Muy preocupante porque además lo que nos está demostrando es que la inmensa mayoría de esa masa monetaria se está yendo a gasto corriente y a gasto improductivo público. En el siguiente gráfico lo que podemos ver es la destructiva política que ha sufrido Alemania con respecto a la industria. Podéis ver en este gráfico, cortesía de Bloomberg, cómo el índice de producción industrial no solamente no ha mejorado, sino que no ha hecho nada más que empeorar desde la recuperación frágil post-COVID. Y eso significa menor productividad, menor competitividad, menores salarios reales y menor crecimiento económico. Y no tiene nada que ver con que el Estado gaste más, sino todo lo contrario.
Si vamos al siguiente gráfico, cortesía también de Capital Economics, lo que vemos en este gráfico es exactamente el impacto de la actividad exportadora de la eurozona en la época anterior al COVID. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice en realidad es que las dificultades exportadoras de las empresas no son una novedad que ha empezado ahora o con la guerra de Ucrania. Ya eran un reto mucho antes. Por lo tanto, hay que ser muy cautelosos con esos análisis en los que todo lo soluciona el gasto público y la deuda. En el siguiente gráfico lo que podemos ver también es ese debilitamiento de los índices de gestores de compras de la eurozona y de la Unión Europea. La eurozona, claramente, el sector manufacturero en contracción, y ya son más de 40 meses en contracción. Muy preocupante. Por lo tanto, no caigamos en el error de pensar en la eurozona como algo que se soluciona con gasto público. Tampoco nos podemos olvidar de los retos que supone la nueva situación con respecto a la guerra de Ucrania. Por un lado, en este gráfico, en esta noticia que podéis ver, cortesía de Bloomberg, la Unión Europea se está planteando confiscar los 200.000 millones de dólares que se habían congelado de activos del Banco Central ruso. Eso tiene importantes riesgos macroeconómicos y financieros. El primero, por supuesto, es que ante esa confiscación, los inversores, bancos centrales y fondos de China, Rusia, India, Sudáfrica, etcétera, decidan tomar posiciones de contraataque. Es decir, que China, Sudáfrica, India y tantos otros países que son socios, ante el miedo de la confiscación, saquen sus fondos de la Unión Europea, lo cual debilitaría el euro, debilitaría la posición financiera y pondría en riesgo no solamente la posición de Europa en cuanto al litigio contra un Estado soberano y sus activos, sino también en cuanto a los socios de ese Estado. No nos podemos olvidar, en el siguiente gráfico, noticia de Bloomberg, que Ucrania rechaza la propuesta de Estados Unidos de entregar parte de sus activos de minería a cambio del apoyo por la guerra. Bien, pues eso claramente puede ser un factor de desestabilización significativo. Mucha gente habla de la posición de Estados Unidos como una posición egoísta que busca tomar el control de esos activos de minería. No podemos olvidar, que esa es la misma posición que tienen Alemania, Francia o China en la guerra. Ojo con las visiones maniqueas. En el próximo gráfico, lo que podemos ver, los datos de Estados Unidos, es otro factor a tener en cuenta. Las expectativas de inflación están subiendo muy significativamente y se tiene que llevar a cabo una reducción del gasto público urgente para que esto se ponga bajo control. Y en el último gráfico podéis ver además cómo eso está afectando a la confianza del consumidor. Mayores expectativas de inflación y mayor caída en las expectativas de los consumidores. Por lo tanto, en Estados Unidos, grave riesgo de ese empeoramiento económico con una inflación persistente que viene del enorme gasto público de los últimos años y la monetización del mismo. ¿Seguid defendiendo la libertad? Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid, Master of Finance y Master in Management. Aplica.